nos une. Las últimas lecciones, hace un mes más o menos, fue la última vez. Pero más allá del medio que el Señor nos permita para estar juntos, lo importante es eso, ¿no? Estar juntos, congregados, y poder poner nuestro corazón atento a lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje acerca de los profetas del Antiguo Testamento, los profetas menores, y en particular sobre el profeta Ageo. Vamos a meditar en unos versículos del capítulo 1, pero antes de leer estos versículos, a modo de introducción, quisiera comentarles acerca de este título que se les pone, ¿no?, de profetas menores. A veces este título tiene un efecto negativo, porque uno asocia la palabra menores y dice, bueno, estos profetas daban un mensaje que era menor al de los profetas mayores. Y no tiene que ver con eso el significado de esta clasificación, ¿no? Los profetas del Antiguo Testamento se clasifican en mayores y los profetas menores, que son 12 libros. Los judíos los convirtieron, hicieron un compendio de estos 12 libros proféticos de los profetas menores, y lo llamaban los 12, o el libro de los 12 profetas. Tampoco significa que eran menores de edad, ¿no? Por eso se los llamaba profetas menores. Se los llamaba profetas menores a causa de la brevedad de su mensaje en comparación con los otros libros proféticos de los profetas mayores. ¿Y por qué era un mensaje breve? Bueno, porque correspondieron a alguna necesidad puntual y especial del pueblo de Dios, y era necesario y urgente que el Espíritu Santo utilizara a estos hombres de Dios, que los inspirara para dar ese mensaje especial para la ocasión que tenían que darlo. Hay un libro del hermano Morris que lo titula Los mensajes mayores de los profetas menores, ¿no?, haciendo hincapié también en la importancia que tenían estos mensajes a pesar de su brevedad. Y cuando pensamos en los profetas del Antiguo Testamento, ellos tenían una misión que está asociada a las 3 dimensiones del tiempo, ¿no? En cuanto al pasado, ellos eran los responsables de interpretar el pasado, transmitir las lecciones de la historia al pueblo y presentar al Dios soberano de la historia. Con respecto al presente, ellos proclamaban la voluntad de Dios a aquellos que eran sus contemporáneos del pueblo de Israel, les advertían sobre los peligros del pecado, marcaban un rumbo de acuerdo a la voluntad de Dios para que el pueblo pudiera transitarlo, y también aconsejaban respecto a cuestiones morales. Y si pensamos en la dimensión del tiempo a futuro, que por ahí cuando uno piensa en los profetas lo asocia siempre a un mensaje que tiene que ver con predecir el futuro. Bueno, tenían una capacidad especial de parte de Dios. Ellos predecían eventos que tendrían lugar en el futuro, ya sea cercano o más distante, pero lo hacían con una claridad, una exactitud y con detalles que nos asombran. Por ejemplo, cuando uno lee allí en Miqueas capítulo 5, versículo 2, este profeta profetizó muchos años antes acerca de cuál iba a ser el lugar exacto en que iban a ser el Mesías, el Señor Jesucristo, que era la ciudad de Belén. Y vemos entonces que los profetas eran hombres realmente inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Dice 2 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que eran hombres inspirados por Dios para cumplir en el tiempo que vivieron y en las circunstancias que vivieron una misión asociada ya sea a un mensaje del pasado, del presente o del futuro. Y bueno, y su mensaje estaba muchas veces relacionado a lo que tenía que ver con el juicio, ¿no?, sobre Israel, sobre Judá, y también sobre otras naciones del mundo. También hablan sobre la conversión de Judá y de Israel. Si uno mira los libros como están organizados en el Antiguo Testamento de los profetas menores, no corresponden a una cronología exacta, ¿no?, sino que fueron dispuestos así por la tradición judía y por la gran sinagoga formada por Esdras. Pero ¿cuál es el propósito principal del mensaje de los profetas? Siempre apuntan a algo, y es justamente la persona del Señor Jesús. Dice Hechos 10:43, del Señor Jesús,
dan testimonio todos los profetas. De este dan testimonio todos los profetas. Ahora sí, metiéndonos más un poquito puntualmente en lo que es el profeta Ageo. Vamos a leer estos versículos del capítulo 1 y tratar de comprender cuál era el mensaje que Dios transmitió a través de su siervo en la antigüedad, pero también cuál es el mensaje que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros en este tiempo. Dice Ageo capítulo 1, versículo 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros estar en vuestras casas desonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal el saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Versículo 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Hermoso pasaje para que podamos meditar en esta tarde, con grandes enseñanzas que podemos extraer de estos versículos para nuestra propia vida, familiar y también como iglesia. En primer lugar, ¿qué se nos dice acerca de Ageo? Bueno, se dice muy poco. Tampoco se habla de sus padres ni de su vida antes o después de este ministerio que encontramos acá en el libro de Ageo. Podemos decir que su nombre significa fiesta o festivo, y esto puede estar asociado en que él haya nacido justamente en un día festivo judío. Algunos comentaristas, o de acuerdo a la tradición judía, algunos dicen que nació en el cautiverio de Judá en Babilonia. Otros dicen que no, que quizás fue uno de los pocos que cuando volvieron de Babilonia quedaba aún con vida de los que había visto la gloria pasada del templo de Salomón. Esto puede sacarse el capítulo 2, versículo 3, cuando Ageo dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ahí Ageo está haciendo una comparación entre lo que era los cimientos básicamente del templo que apenas habían puesto para reconstruirlo, con lo que era la gloria del templo pasado de la época de Salomón, que fue destruido cuando los caldeos invadieron Jerusalén. Pero más allá de eso, mucho más no se dice sobre Ageo.
Algunos dicen que se le atribuye la autoría de algunos salmos, junto con Zacarías también. Él fue contemporáneo al profeta Zacarías. En la historia de donde se desarrolla este momento específico, la podemos encontrar en el libro de Hebras, capítulo 4, 5 y 6. ¿Y a quién se dirige el profeta Ageo cuando les da este mensaje de parte de Dios? Se está dirigiendo a un pequeño remanente que había regresado del exilio babilónico, bajo el liderazgo de dos hombres. Por un lado, Zorobabel, que aparece en el versículo 1, hijo de Salatiel, que era el gobernador, era como el líder civil, podríamos decir. Y por otro lado aparece un segundo líder, que era Josué, hijo de Josadac, que era el sumo sacerdote y podríamos denominarlo de alguna manera como el líder espiritual o religioso. Este grupo de personas que habían vuelto del exilio habían perdido ese celo, esa pasión, ese amor original por la obra del templo. Cuando uno lee allí en Esdras, capítulo 5, ahí nos cuenta la historia de cómo volvió el pueblo y cómo empezaron a reconstruir los cimientos del templo, y quedaron ahí. Después el pueblo se había achanchado, podríamos utilizar esta palabra, ¿no? Que nos es familiar. Y habían perdido ese celo por la casa de Dios. Entonces Dios envía al profeta Ageo, fíjense que dice que vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Y esto nos habla de que Ageo era específicamente un instrumento utilizado por Dios para transmitir un mensaje. No era un mensaje de Ageo, era un mensaje de Dios por medio del profeta Ageo. Un mensaje de reprensión, de exhortación, pero también de desafío a este remanente y a sus líderes. ¿Para qué? Para que volvieran a recuperar ese fervor, ese deseo, ese celo original por la obra del templo de Dios. ¿Cuál fue el periodo en que fue escrito este libro? Específicamente, unos comentaristas dicen entre septiembre y octubre del año 520 a.C. Cuando uno piensa en el propósito de este libro tan breve, pero tan precioso, bueno, era justamente lo que mencionaba antes, ¿no? A través de este mensaje de Dios, alentar al pueblo, alentar a sus líderes a poder reanudar la construcción del templo, que había estado interrumpida por aproximadamente 14 años. 14 años. En todo el libro de Ageo encontramos 4 temas, o lo podríamos estructurar en 4 mensajes. El mensaje que vamos a ver hoy, que es el primero, tiene que ver con las prioridades. Con las prioridades en las vidas del pueblo de Israel, pero también lo vamos a aplicar en cuanto a las prioridades en nuestra propia vida. El versículo 2, después que dice a quién iba dirigido el mensaje de Dios y por medio de quién, que era por medio del profeta Ageo, dice el versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada, sea reedificada. Acá podemos ver la excusa que ponía el pueblo de Dios para no hacer lo que tenían que hacer, para no hacer lo que Dios le había indicado que tenían que hacer ya hacía muchos años atrás. ¿Cuál era la excusa que ellos ponían? No ha llegado aún el tiempo. Aún no es el tiempo de reedificar la casa de Dios. Hay dos posturas con respecto a esto. Que era un mensaje directamente negativo, como a veces nosotros decimos, no es tiempo de involucrarme, no es tiempo de servir al Señor. O algunos dicen también que era una mala interpretación de la profecía que está allí en Jeremías capítulo 25, versículos 11 y 12, donde dice que luego de 70 años de cautiverio, el remanente iba a volver y tenía que edificar el templo de Dios en Jerusalén. Y dicen algunos comentaristas que ellos decían que aún no era el tiempo, porque estaban tomando mal el tiempo de inicio de cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Ellos tomaban el año 588, que era el año en que se destruyó el templo, cuando en realidad tendrían que haber tomado el año 606, que fue el año cuando empezaron a llevar los primeros cautivos a Babilonia. Y cuando ellos empezaron a reconstruir el templo, o cuando volvieron
del cautiverio era el año 536. Si uno hace 606 menos 536, da 70 años según la profecía de Jeremías. Pero más allá de esta cuestión de interpretación, hay algo que es indiscutible, que ellos ponían una excusa frente a lo que Dios les estaba pidiendo que hagan. Aún no es el tiempo, aún no ha llegado el tiempo. Y esta frase me resonó tanto en mi mente porque ¿cuántas veces nosotros mismos hemos utilizado frente a la invitación de Dios, al llamado de Dios para que nos involucremos como hijos suyos en su obra? Hemos usado esta frase, ¿no? No, aún no es el tiempo. Quizás alguno puede decir, no, aún no es el tiempo de bautizarme. Y muchos dicen, tengo que cambiar algunas cosas en mi vida. Algunos dicen, aún no es el tiempo de involucrarme en algún ministerio. No, no, todavía no estoy preparado, no es para mí eso. Algunos dicen, no es el tiempo todavía de congregarme, no, tengo que esperar que pase la pandemia, ¿no? Que estemos seguros. Algunos pueden decir, no es el tiempo aún, no es el tiempo de dejar el trabajo me impide congregarme, involucrarme. ¿Y cuántas excusas también ponemos delante del Señor de nuestra parte? ¿Cuántas excusas? Y actuamos de la misma manera que el pueblo de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Dios frente a esta excusa? Bueno, Dios los expone. Fíjate en el versículo 3 que dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? ¿Qué le está diciendo Dios por medio del profeta? Basta de excusas. Ustedes dicen que no es el tiempo, pero sin embargo sí es el tiempo para que sus casas estén artesonadas, estén hermosas, para que se estén ocupando cada uno en su propia vida particular. Y la casa de Dios está desierta. Fíjate el contraste, ¿no? Vuestras casas, mi casa. Casas artesonadas, mi casa desierta. La palabra artesonada tiene que ver en la arquitectura con los techos. ¿Vieron cuando los hacen abovedados y los decoran con diferentes figuras? Puede ser de madera, de piedra. Fíjate la calidad de construcción que estaban dedicando los israelitas a sus propias casas, ¿no? Pero la casa de Dios estaba desierta. Entonces Dios los expone y les dice, vuestras casas artesonadas, para eso sí tienen tiempo, pero mi casa, la cual ustedes tienen que reconstruir, aún sigue desierta. Hay un versículo en Filipenses capítulo 2, versículo 21. Filipenses 2, 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y cuando pienso en el pueblo de Dios, que era un pueblo egoísta, egocéntrico, también pienso en mi vida y a veces en la vida de muchas personas que se centran en sus propios intereses, en sus propios deseos, en sus propios anhelos y sueños, y se olvidan del propósito de Dios para su vida. Qué importante es conocer la voluntad de Dios, pero más importante aún es estar transitando la voluntad de Dios y ser obediente a la voz de Dios. Excusas podemos tener un montón de excusas. Y a veces nos autoconvencemos que son valederas, ¿no? Y sí, el trabajo es importante, es una buena excusa para decir estoy cansado, no puedo congregarme. ¿Te parece que es una buena excusa? ¿Y cuántas otras más excusas podemos poner? A veces hay pecados arraigados en nuestra vida que no podemos realmente esclarecer delante de Dios, delante de los hermanos. Y son eso lo que nos retiene para poder cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida. Pero ¿cuántas veces nos cuesta hablar con sinceridad y exponer la verdadera causa de por qué no nos estamos comprometiendo con lo que Dios nos dice? Acá Dios los expone y digan, basta de excusas. Ustedes dicen no tienen tiempo para mi casa, pero sin embargo sí tienen tiempo para sus propias cosas particulares, para su propia vida. Y hay una exhortación
que se repite en varios versículos, y Dios le dice en el versículo 5, meditad bien sobre vuestros caminos. Y lo vuelve a repetir en el versículo 7, que ha dicho Jehová, meditad sobre vuestros caminos. Y lo vuelve a decir en el capítulo 2, versículo 15, ahora pues meditad en vuestro corazón. Y también lo vuelve a decir en el versículo 18, meditad pues en vuestro corazón. Fíjate cuál es la exhortación de Dios a través del mensaje del profeta Ageo. Considerad, meditad, reflexionad. Dios ya los expuso. Ahora, si somos sinceros delante de Dios, ¿qué tenemos que hacer cuando nos damos cuenta que no estamos realmente cumpliendo con el propósito de Dios? Parar la pelota, como se dice, ¿no? Pensar, meditar, reflexionar en nuestros caminos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos realmente cumpliendo con lo que el Señor nos pide o estamos viviendo como a nosotros nos parece mejor, pero alejados nuestro corazón de Dios? ¿Y qué tenían que considerar? ¿En qué tenían que meditar? En primer lugar, en sus propias fallas. Porque después que le dicen en el versículo 5, mediten sobre lo que están haciendo, les empieza a decir en el versículo 6 cuáles eran sus propias fallas. Sembraban mucho y ¿cuánto recogían? Recogían poco. Comían y no se saciaban. Bebían y no quedaban satisfechos. Se vestían y no se calentaban. El que trabajaba jornal recibía su jornal en un saco roto. Fíjate vos, ¿no? Por no obedecer a Dios, las consecuencias eran terribles sobre su vida. Sí, se están dedicando a artesonar a sus casas, a dejarlas lindas, mientras se olvidaban del templo de Dios. Pero no había realmente prosperidad, bendición y satisfacción plena en su vida. Dios había enviado una gran sequía sobre las cosechas. Dios les estaba advirtiendo y les quería hacer ver cuáles eran las consecuencias de no cumplir con su voluntad y con lo que Él les estaba pidiendo. Y esto tiene que ser también algo que pensemos en nuestra propia vida. Cuando el Señor nos dice, mira, no estás cumpliendo mi propósito, te estás desviando, estás pensando solamente en vos, no te estás comprometiendo con el Señor y con su obra. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a reflexionar sobre nuestros caminos y empezar a ver cuáles son nuestras propias fallas. ¿Cómo nos está yendo nuestra vida? ¿Nos está pasando lo mismo que al pueblo de Israel? ¿Sembramos y cosechamos poco? ¿Bebemos y no nos saciamos? ¿Nos vestimos y no nos calentamos? ¿Realmente no estamos siendo dichosos, felices en Cristo? Ojo, a veces podemos tener muchas cosas también, pero eso no significa que la bendición de Dios esté con nosotros. La verdadera satisfacción del alma, la paz, el gozo, viene cuando estamos en los propósitos y en los caminos del Señor. Cantábamos, una de las primeras canciones que cantábamos decía, nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Es así. Nunca nos vamos a saciar hasta que realmente no tengamos un encuentro con Jesucristo y podamos caminar en su voluntad y ser obedientes a lo que Él nos pide. Esto es lo que les estaba pasando. Tenían que meditar primeramente en sus fallas. Y en segundo lugar, tenían que meditar también en sus deberes o en sus obligaciones. Fíjate el versículo 8. Así ha dicho Jehová a los ejércitos cuando le dice por segunda vez meditad. ¿Ahora en qué tenían que meditar? Bueno, tenían que pensar en cuáles eran sus obligaciones, en lo que tenían que hacer. Subid al monte, traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Por un lado, meditar en el presente, cómo está tu vida delante del Señor. Y en segundo lugar, meditar y pensar en lo que Dios te está pidiendo que hagas. De lo que Dios te está pidiendo que hagas. Y por sobre todas las cosas, fíjate el final del versículo 8, seré glorificado, ha dicho Jehová. Lo que Dios nos pide a nosotros que hagamos, sea pequeño o sea grande, en su iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestra familia, tiene que ser para su gloria. Entonces, ¿estamos llevando gloria a nuestro Dios? Eso tiene que ser el principal objetivo de nuestra vida. El principal objetivo. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 11.
1 Pedro 4, 11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Y fíjate la última parte. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ayer hablábamos con los varones en nuestro encuentro sobre involucrarnos, ¿no?, en la congregación, en la iglesia donde el Señor nos puso, y descubrir también aquel don o aquellos dones que el Señor nos dio en el momento de nuestra conversión, de que aceptamos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque es importante para el desarrollo de la iglesia, para el desarrollo de nuestro ministerio, pero para que sea de bendición a otros y por sobre todas las cosas lleve gloria a nuestro Dios. El pueblo de Israel, este remanente, y sus líderes, Zorobabel, Josué, se habían olvidado de llevar gloria a Dios. Básicamente es eso, llevar gloria a Dios, cuando cumplimos con lo que Él nos pide. Versículo 6. Ya lo leímos antes, y el versículo 9 al 11 dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y acá vemos las consecuencias del egoísmo y de la apatía. Cuando cada uno corre a su propia casa, qué bien que está esta frase, ¿no? Porque nos da la idea justamente de esto, del egoísmo, de la apatía. Hoy tendríamos que ser muchos más en esta reunión. Hay muchos que corren a su propia casa, se olvidan de lo que Dios tiene preparado para sus vidas. Ahora, ¿cuál es el efecto de este mensaje? Este mensaje tuvo un gran impacto. Primero sobre sus líderes y luego sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos reconocieron la voz de Dios y obedecieron. Tuvieron respeto y temor a la voz de Jehová. Fíjate lo que dice el versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Qué importante es oír la voz de Dios. Pero Santiago dice que tenemos que ser hacedores, no solamente oidores de la palabra de Dios. El pueblo de Dios en este momento oyó la palabra de Dios, pero también obedeció a la palabra de Dios. Tuvo respeto, tuvo temor a la voz de Jehová. ¿Y Dios sabe qué hizo? Los animó. Antes les hizo ver sus fallas, pero Dios, que nos ama y quiere siempre que estemos aferrados a Él y en sus propósitos, nos anima a nosotros si realmente escuchamos su voz y estamos dispuestos a obedecerlos. Y fíjate las palabras de ánimo para el pueblo, están en el versículo 13. Al final, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Antes, Jehová no estaba con el pueblo, porque el pueblo, no porque Jehová no quisiera, sino porque el pueblo le había dado la espalda a Dios. Y por eso Dios envió la sequía, y el pueblo no hallaba satisfacción, ni prosperidad, ni buenas cosechas. ¿Por qué? Porque cada uno corría a su casa, cada uno pensaba en sí mismo. Los caracterizaba el egoísmo y la apatía hacia las cosas de Dios. Pero ahora que oyeron la voz de Dios, comenzando por los líderes, luego por todo el pueblo, dice, pusieron las manos en acción y empezaron nuevamente a reconstruir el templo de Dios. Pero sí es importante lo que dice el versículo 14, porque dice que eso fue generado por Dios, porque dice que Dios despertó el espíritu de Zorobabel y también el espíritu de Josué y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y entonces vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y esto me hizo pensar allí en el versículo que Pablo escribe a los Filipenses, capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
¿Hay egoísmo hoy en nuestra vida? ¿Hay apatía? ¿Qué tenemos que hacer? Meditar primero en nuestros caminos, en nuestras fallas. Meditar también en lo que Dios nos está pidiendo. Si realmente estamos dispuestos a temer al Señor y obedecer su voz, Dios nos promete su compañía, su bendición, pero además Él va a ser el que va a producir en nosotros, el que va a despertar nuestro espíritu, ¿eh? Y nos va a dar esa capacidad no solamente de querer obedecerle, sino también de poder llevarlo a cabo, de poder hacerlo. Si realmente estamos dispuestos a escuchar su voz y a obedecer lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Vinieron y trabajaron en la casa de Dios. Aprendieron realmente el mensaje sobre las prioridades. Ahora sus propios intereses habían quedado en un segundo plano. Y en el versículo 15 se registra la fecha, dice que 3 semanas después del mensaje inicial, ¿no? Comenzaron ellos a reconstruir el templo. Fueron 3 semanas, 20 y pico de días, donde el Señor les habló, donde el Señor los movió, donde ellos pudieron reconocer sus propios errores y donde realmente volvieron a tener ese celo por la obra de la casa de Dios. Qué hermoso mensaje que el Señor nos deja en su palabra, pero qué hermoso mensaje también para poder aplicarlo en nuestra vida. En un mundo que se caracteriza por justamente, ¿no? Cada uno mirar sus propios intereses, un mundo egoísta, un mundo apático, y eso a veces nos absorbe también a aquellos que somos hijos de Dios. Nos gusta tener lo nuestro, nos gusta estar en casa, que nuestra casa esté linda, nos gusta irnos de vacaciones, nos gusta progresar. Y eso está bueno porque la palabra de Dios dice que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos, pero siempre y cuando tengamos las prioridades en el orden correcto. ¿Sí? Que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel, que cada uno estaba corriendo a su propia casa y la casa de Dios estaba abandonada y desierta. 14 años tardaron en retomar la obra de reconstrucción. Si ustedes leen ahí en Hebreos capítulo 5, habían ya, luego que trajeron todos los utensilios y los tesoros del templo a Jerusalén, habían empezado a poner los cimientos, pero ahí se habían quedado. Y a veces nos pasa lo mismo en el camino de nuestra vida cristiana. Empezamos con fervor y después, por diferentes razones, como dijimos antes, ¿no? La apatía, el egoísmo, la carnalidad, el amor a las cosas del mundo, un montón de excusas. Aún no es el tiempo, nos olvidamos de lo que Dios nos pide que hagamos. Hasta acá el mensaje en esta tarde, que realmente sea de bendición para tu vida como lo fue para la mía, y que podamos cada uno de nosotros, como Dios le pidió a su pueblo a través del profeta Ageo, meditar en nuestros caminos. Y si hay cosas que cambiar, si hay fallas, miremos el resultado, los frutos de nuestra propia vida, cómo nos está yendo. Quizás es porque estamos pensando mucho en nosotros y poquito en nuestro Dios. Que podamos amarle por sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Y lo demás vendrá por añadidura. Y la bendición de Dios, la cosecha, la siembra, el alimento, la vestimenta, todo será en abundancia de acuerdo al propósito de Dios para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga.